Que no nos pase lo mismo. Dios les bendiga. Soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de la zona para este día, lunes, 1 de mayo del año 2023. Si estamos vivos, vivamos. Vamos a la Biblia. El pasaje que vamos a leer hoy es, es de enseñanza. Sin embargo, también es un pasaje que ya lo escuchará usted. No tengo yo en este momento los adjetivos correctos para describir lo que me hace sentir este pasaje. Leamos, oremos y leamos la Biblia y dejemos que el Señor nos hable mejor. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de venir ante ti en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas con la verdad. Gracias porque tu palabra es como un espejo de la conducta humana. Y nos ayudas, Señor, al meditar en estas cosas que la gente normalmente pues pasa por alto, no les da importancia y por lo mismo no mejoran su vida. Ayúdanos hoy, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Voy a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 24, los versículos del 17 al 22. Dice la Biblia así: Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: Esto dice Dios: ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Entonces los líderes entonces los líderes tramaron matar a Zacarías, y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad. Mató a su hijo. Hasta aquí la lectura en la Biblia. Me hace pensar esto que leemos hoy en tantas cosas que la Biblia misma nos dice. Dice el libro de Dios que la gente que eh, recibió de parte de Dios la oportunidad de seguirlo, porque todos nosotros venimos de un contexto de pecado, todos. A mí, mis papás, mi mamá sobre todo, me llevó al templo desde que estaba en el vientre de su madre. Sin embargo, bueno, les platico, yo era de esos niños que pasaban al frente del templo a decir poesías, a decir memorizada una parte de la Biblia. Y desde muy pequeño ayudé al trabajo en la iglesia, etcétera. Sin embargo, un día tuve que venir delante del Señor y postrarme ante Él y pedirle perdón por mis pecados, porque no se trata de aparentar ser bueno, se trata de tener la ayuda del Señor para sacarnos de esa naturaleza terrible, pecaminosa, que a todos nos afecta. Eh, Así que todos venimos de un contexto de pecado. Dice la Biblia que el que es lavado por el Señor, pero luego se regresa a esos actos pecaminosos, es como la puerca lavada que regresa a revolcarse en el lodo, o como la perra que vomita y regresa a comerse su vómito. Son imágenes durísimas, pero no las inventé yo, las dice la Biblia. Y eso pasó con Joás. Por eso dije tantas cosas, muchas vienen a mi mente cuando leo este pasaje, porque Joás hubiera sido asesinado por su abuela Atalía. La dinastía del rey David se hubiera terminado
Ahora, en Dios está a cumplir su palabra y no lo hubiera él permitido. Sin embargo, él usó a Joiada y a su esposa para salvar la vida de este, que en ese tiempo era un niño, Joás. Lo escondieron durante 6 años para que la eh, espuria reina Atalía, es decir, que no tenía derecho de ser reina, pero se adjudicó el trono de Israel. Lo escondieron para que no pudieran matarlo. Luego ellos orquestan, Joiada, cómo Joás llegue al trono de Israel. Lo apoya en los primeros años de su reinado, lo aconseja que obedezca a Dios, y hay bendición en el pueblo de Judá debido a esta conducta del rey Joás orientado por el profeta Joiada. Pero muere el sacerdote Joiada, y después de su muerte algunos se acercan a Joás para decirle: oye, pues permítanos aconsejarte, ya murió ese viejo consejero tuyo. Era viejo, decrépito, anacrónico. Déjanos traerte la novedad, la innovación. Y Joás lo acepta y lo llevan a adorar ídolos y a la diosa Acera. Qué terrible. Que abandonen el templo del Señor. Eso fue lo que le aconsejaron. Dice la Biblia que lo persuadieron para abandonar el templo del Señor. Y él siguió su consejo. Qué terrible. Sin embargo, el Señor no quiere que su pueblo se desvíe, se pierda, y manda profetas, entre ellos a Zacarías, hijo de Joiada, el hombre a quien Joás le debía la vida. Y él les reprende, les dice que ellos desobedecieron los mandatos del Señor y así habían impedido su propia prosperidad. Y les dijo: por haber desobedecido al Señor, por haberlo abandonado, Él los ha abandonado a ustedes. Y entonces la orden de Joás es: aprendan a este hombre, llévenlo a los atrios del templo de Dios, por Dios, al patio del templo de Dios, y ahí lapídenlo, mátenlo a pedradas. Dice la Biblia muy enfáticamente en lo que hemos leído hoy: así fue como el rey Joás pagó la lealtad de Joiada, mató a su hijo. El Señor Jesús habló de este hecho predicando cuando estuvo en la tierra, y también expresó palabras como estas: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina los junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Ahora, el pasaje es terrible. Ya les dije, yo no tengo adjetivos para referirme a este pasaje. Me da tristeza la pusilanimidad, la falta de carácter de Joás, su traición a Dios. Me da tristeza a cómo abandonó el templo del Señor. Me da tristeza que haya escuchado a esos consejeros malvados. Me da tristeza, sin embargo, mucho más cómo pagó la lealtad de aquel sacerdote Joiada. Qué tristeza, pero hay que ir más allá de la lectura de la historia. Vayamos a nuestras vidas, hermanos, amigos. ¿No será que nosotros también nos estamos apartando de Dios? Y el Señor por eso nos envía sus predicadores, mensajes, su misma palabra. En aquellos tiempos tenían rollos escritos a mano y no todo el mundo tenía acceso a la palabra de Dios. Nosotros sí, nosotros todos tenemos acceso a la Biblia. Y Dios envía predicadores y devocionales y mensajes porque no quiere que nos apartemos de Él. Hermanos, eso es algo muy, muy serio, esto es algo muy grave. Que no nos pase lo mismo. Escuchemos los mensajes que Dios nos manda y no nos apartemos del camino. Es más, abracemos con más fuerza el camino de la corrección, de la integridad que Dios nos da. No seamos desleales con la iglesia que Dios ha utilizado para restaurarnos.
No seamos desleales. Sí sé que soy pastor y pareciera que estoy utilizando esto a favor mío, pero si quiere, sáqueme a mí de la lista, aunque quisiera que no. Pero le digo, no sea desleal con los pastores que les predican, que los guían a la verdad. No sean desleales con sus discipuladores, pero sobre todo, no seamos desleales con el Señor. Si estamos vivos, vivamos. Que no nos pase lo mismo. Amén. Gracias por tu mensaje tan claro y directo, Señor. Ayúdanos a obedecerlo. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Ojalá haya alguien, o muchos, o todos los que escuchen esto, que se sientan tocados por tu mano y que analicemos nuestra vida para evitar esto que Joás, el camino que Joás decidió seguir. Gracias por hablarnos, Señor. Amén. Dios le bendiga. Si esto ha sido de bendición para usted, lo espero por este mismo medio el día de mañana. Si esto le ha sido de bendición, compártalo, dele compartir ahí en la red social que nos ha visto. Reenvíe este audio, reenvíeles esta liga a personas que usted sabe que necesitan escuchar este mensaje. Si usted no se ha suscrito a nuestros canales, hágalo, por favor, e invite a otros que lo hagan para que este mensaje llegue a más personas y que podamos seguir el camino recto con la ayuda de Dios. Dios les bendiga. Amén.